Hola, soy Marta Velasco Sanz, profesora asociada de Derecho Civil de la Facultad de Derecho de la Universidad de Valladolid. Y en esta píldora de conocimiento os voy a explicar brevemente cómo ha mejorado y cómo se garantiza el acceso a la justicia de las personas con discapacidad. El punto de partida lo tenemos en la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada en Nueva York el 13 de diciembre del año 2006, que entró en vigor en España el 3 de mayo del año 2008. Esta convención ha supuesto un cambio y evolución profunda en materia de discapacidad, ya que introduce un modelo social de discapacidad que redefine en su artículo 1. En este artículo se establece que las personas con discapacidad incluyen aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que al interactuar con diversas barreras puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con las demás. Esto nos viene a indicar que la discapacidad no está tanto en la persona, sino en las barreras que existen en la sociedad que impiden a las personas actuar, acceder y participar en la sociedad en condiciones de igualdad con las demás personas. Por tanto, hay que romper con estas barreras, ya que lo que importa y pasa a primer plano es la persona. La persona es el centro y se han de respetar su voluntad, deseos y preferencias. La idea que promulga y predica la Convención es la de igualdad de derechos y no discriminación, ya que es un tratado antidiscriminatorio. Y esta idea de igualdad, por supuesto, se manifiesta también en el acceso a la justicia de las personas con discapacidad, donde éstas han pasado de ser objetos a sujetos de derecho. El artículo 13 de la Convención de Nueva York regula el acceso a la justicia de las personas con discapacidad, que debe organizarse en verdaderas condiciones de igualdad. Este artículo establece que los Estados parte se asegurarán de que las personas con discapacidad tengan acceso a la justicia en igualdad de condiciones con las demás, realizando los ajustes de procedimiento que sean necesarios en todos los procedimientos judiciales, ya sea en fase de investigación u otras etapas preliminares. Por tanto, lo que pretende es un acceso a la justicia real e igual para todos. Los ajustes de procedimiento de los que nos habla este artículo se reflejan en la legislación española en los artículos 7 bis de la Ley de Enjuiciamiento Civil y 7 bis de la Ley de Jurisdicción Voluntaria, los cuales fueron introducidos a raíz de la reforma operada en materia de discapacidad por la Ley 8/2021. Estos dos artículos, cuyo texto es idéntico, establecen que en todos los procesos en los que participen personas con discapacidad se realizarán las adaptaciones y los ajustes que sean necesarios para garantizar su participación en condiciones de igualdad. Y estas adaptaciones y ajustes se pueden solicitar por cualquiera de las partes del proceso, incluido el Ministerio Fiscal y propio tribunal, con independencia de que la persona con discapacidad intervenga en el procedimiento judicial en calidad de denunciante, denunciado, demandante, demandado o incluso víctima o testigo. En el punto 2 de este artículo se establece que las personas con discapacidad tienen el derecho a entender y ser entendidas. De este modo, todas las comunicaciones que se realicen con las personas con discapacidad, ya sean orales o escritas, se deben hacer en un lenguaje claro, sencillo y accesible. Además, se facilitará a la persona con discapacidad la asistencia o apoyos necesarios para que pueda hacerse entender e incluso se permite la participación de un profesional experto a modo de facilitador de la comunicación. Esta es la principal o una de las principales novedades de estos artículos y por último también se permite que la persona con discapacidad pueda estar acompañada de una persona de su confianza, de su elección desde el primer contacto con las autoridades o funcionarios, es decir, desde el comienzo del procedimiento judicial. A lo largo de la vida, las personas nos podemos encontrar en situaciones en las que nos es difícil comprender y comunicarnos, sobre todo en el ámbito jurídico, que es en el que nos vamos a centrar, donde la falta de conocimiento, unida a la utilización de un lenguaje muy técnico, puede dar lugar a que no entendamos bien lo que nos están explicando. Por ejemplo, en el caso de una persona extranjera que haya sido detenida en España y no conozca nuestra lengua, pues una de las primeras cosas que se hacen es poner a su disposición un intérprete para que le asista y le traduzca todo lo que está ocurriendo. Y lo mismo ocurre con los extranjeros cuando declaran ante la autoridad judicial. Pues bien, a raíz de esta reforma y de los nuevos artículos 7 bis que hemos visto, lo mismo se pretende que ocurra para las personas con discapacidad, ya que para que las personas con discapacidad puedan acceder a la justicia en plenas condiciones de igualdad, tienen derecho a que se realicen los ajustes necesarios para garantizar este derecho fundamental intrínseco a los derechos humanos, ya que todas las personas debemos tener los mismos derechos.
La puesta en práctica de los ajustes de los que nos habla el artículo 7 bis va a tardar un tiempo en implementarse, pues aunque supone un avance absolutamente necesario para las personas con discapacidad en los procedimientos judiciales, sin embargo, no se prevén medios ni se articulan modos de llevarlos a cabo en la práctica. Si la persona con discapacidad no entiende lo que le está pasando, no puede ejercitar debidamente su derecho, de ahí que sea necesario e imprescindible realizar los ajustes necesarios para que la persona con discapacidad comprenda y pueda comunicarse sin barreras ejerciendo su derecho en igualdad de condiciones con los demás. Y de este modo, todas las personas con discapacidad tienen derecho a entender y ser entendidos. Además, todas las comunicaciones que se hagan con las personas con discapacidad, como ya hemos dicho, tanto orales como escritas, se deben hacer en un lenguaje claro, sencillo y accesible, utilizando, por ejemplo, la lectura fácil, que es una manera de explicar de forma más sencilla y clara trámites que en ocasiones deben realizar los ciudadanos. Así, por ejemplo, la Guardia Civil tiene guías de lectura fácil donde explica qué es un delito y cómo se debe interponer una denuncia. También el Ministerio de Justicia tiene publicaciones de lectura fácil en materia, por ejemplo, de violencia de género. Y esta forma fácil y clara de comunicarse es necesaria e imprescindible porque en ocasiones las personas con discapacidad pueden tener problemas de comprensión lectora o pueden tener problemas para ubicar los hechos en el espacio y en el tiempo. También puede haber lugar a contradicciones en sus declaraciones porque las personas con discapacidad pues no comprendan bien las frases o tengan dificultad para procesar adecuadamente la información verbal. En otras ocasiones, esto suele ocurrir en las declaraciones, tanto a nivel judicial como policial, necesitan silencios y más tiempo para elaborar sus respuestas, lo cual no significa que se lo estén inventando o que sea mentira lo que nos están contando. Y también en muchas ocasiones tienen dificultades en la cuantificación, de modo que no saben establecer a ciencia cierta cuántas veces les ha ocurrido algo. Por ejemplo, tienen dificultades para decir si les han insultado una, dos, tres o más veces, si les han robado o han tenido acoso una o más veces. Por ello, es imprescindible prestarles las asistencias y los apoyos necesarios, el profesional experto facilitador en la comunicación y el acompañamiento de una persona de su confianza desde el inicio del procedimiento. La figura del facilitador o profesional experto va a ser fundamental a la hora de que la persona con discapacidad pueda ejercitar este derecho de acceso a la justicia en plenas condiciones de igualdad con los demás, ya que va a realizar todas las tareas de adaptación y ajustes necesarios para que la persona con discapacidad pueda entender y ser entendida. Muchas gracias por la atención.